A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. La mayoría de las personas mayores de hoy en día disfrutan de una vida saludable y se mantienen activos. La nueva vejez es sinónimo de participación y actividad. No podemos ya asociar la vejez con fragilidad o con enfermedad. Las personas mayores quieren mantener una vida saludable y dinámica. ¿Y cómo lo ponen en práctica? A lo largo de esta serie de programas de Psicolife, vamos a ver cómo lo hacen, cómo gestionan esta etapa de la vida llamada vejez. Y de la mano de nuestros profesionales, vamos a mirar aquellos aspectos que son fundamentales en esta nueva forma de concebir la edad adulta. Bienvenidos y bienvenidas. Parecería que con todos estos cambios que vamos viviendo a nivel de la globalización, de la sociedad, todo eso ha generado también que el cambio en el ciclo vital de las personas también vaya sufriendo modificaciones. Y a lo largo de estos meses hemos hablado de los intereses que tienen los jóvenes, de los nuevos recursos que ellos tienen y las nuevas proyecciones que tienen para su vida. Y eso implica también que la edad adulta y la edad adulta tardía también haya sufrido modificaciones, no solo las vinculadas con una mayor proyección en los años de supervivencia, sino también en el hecho de cómo vivir esa etapa. Estos programas, estas temáticas son las que vamos a abordar durante este mes en Psicolife. Cómo vivir cómo envejecer en el siglo XXI, cómo vivir esta nueva longevidad, qué implican estos cambios para las personas adultos mayores y cómo envejecer con una mejor calidad de vida y de una manera positiva. Bienvenidos y bienvenidas a Psicolife. Y para eso, hoy contamos con la grata presencia nuevamente en el set de Psicolife de la doctora Saskia Calahorrano. Ella es psicóloga clínica y es experta en estos ámbitos del trabajo con adultos mayores y en algunas temáticas más. Sas, nuevamente bienvenida a la casa de Psicolife, ahora otra vez presencialmente, qué bueno tenerte aquí. Y para hablar de este tema que creo que ahora con la pandemia nos hizo pensar mucho también en este grupo poblacional. Muchas gracias por la invitación, Eli. En realidad, el tema de los adultos mayores es muy importante. La presencialidad ahora hace que tengamos que retomar algunas habilidades que en los 2 años de pandemia se han perdido. Y la nueva forma de ver el mundo también incluye una forma de adaptarse de los adultos mayores a esta nueva realidad. De hecho, podríamos decir tal vez unos 15 años atrás, se entendía la edad adulta tardía o a los adultos mayores como un periodo de la vida de las personas en donde se suspendían las actividades laborales, en donde la persona como que cambiaba de su ritmo, ¿no es cierto?, de vida que tenía antes, pero venía todavía enmarcado en esa connotación de la vejez, tal vez de asumir el rol de abuelitos, de asumir a veces muchas enfermedades que se venían atravesando y como una suerte de esperar, ¿no es cierto?, lo que venía o la muerte que venía después en unos años, pero las expectativas de vida indiscutiblemente han cambiado y los adultos mayores en estas últimas décadas, podríamos decir, viven de otra manera su vida. Algunos autores hablan de hasta una nueva forma de envejecer, un nuevo envejecimiento, ¿no? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica vivir como adulto mayor en este siglo XXI? Claro, ahora se habla mucho del envejecimiento activo. Entonces, partiendo de nuestra premisa fundamental de que tenemos que hacer una distinción entre el envejecimiento normal y el envejecimiento patológico, y también tenemos que hacer una distinción entre la edad adulta tardía inicial y la edad adulta tardía avanzada, que es en la edad adulta tardía avanzada, donde los adultos mayores ya están en condición de asistencia. En cambio, en la edad adulta tardía inicial, estos adultos mayores se encuentran casi con las mismas características y las mismas capacidades de la madurez.
Entonces, en este momento, por ejemplo, enfrentarse al envejecimiento en el siglo XXI es hablar también del envejecimiento activo y saludable. Tenemos adultos mayores que evidentemente en la perspectiva de vida estamos por 20 años por encima de lo que se consideraba como la expectativa de vida antes, y es precisamente porque las personas están tomando nuevos estilos de vida, los adultos mayores están adaptando al envejecimiento y toman medidas para envejecer y tener calidad de vida, ¿no es cierto? Entonces ya este mito de que el adulto mayor tiene que estar solo en un rincón, que está condenado a la tristeza, que es parte del envejecimiento, el aislamiento, esos mitos ya se han ido desmitificando a lo largo de los años. Entonces nos encontramos con adultos mayores ahora, con abuelitos que son muy activos, que tienen un horario para desarrollar actividades físicas, adultos mayores que aunque se jubilan siguen activos intelectualmente, ¿no? Entonces empiezan a cumplir metas y empiezan a cumplir sueños que no pudieron hacerlos durante las épocas productivas porque no tenían tiempo, porque tenían que ocuparse de la familia. Entonces llega una etapa diferente para el envejecimiento en nuestro país y a nivel mundial. Entonces nos encontramos con que antes el balance que se hacía en la adultez tardía tenía mucho que ver con la resignación a lo no cumplido. Ahora se ve a los adultos mayores muy ocupados en la parte biológica de su salud física, muy ocupados de mantenerse activos cognitivamente y también muy ocupados de cumplir aquellos sueños, aquellas metas que como no las pudieron cumplir y ahora tienen el tiempo y la posibilidad de hacerlo, lo hacen. Es decir, que este envejecimiento activo al que haces referencia incluye primero una mejora en sus condiciones de salud que implica tener un mejor bienestar. Luego nos estás diciendo que también se preocupan por la parte cognitiva, entonces el estar activos cognitivamente evita deterioros en ese sentido y eso les hace que estén mucho más participativos en actividades deportivas, en reuniones grupales y demás. Cuando haces referencia ahora a hacer este tipo de actividades que antes no pudieron hacer, ¿podríamos hablar entonces de un plantearse o replantearse un proyecto de vida para estos 20 o 30 años que les queda en adelante, que es muchísimo en realidad, ¿no? Claro, lo que sucede, por ejemplo, es que cuando ya llegan a la jubilación, antes había este mito de que se jubilan y el retiro es eso, retirarse absolutamente de todo, incluso del relacionamiento social. ¿Qué pasó en la pandemia? Estuvimos en un momento en el que se hacía promoción sobre los estilos de vida saludables con adultos mayores, precisamente para que se mejore la calidad de vida en la adultez tardía. Y de pronto vino la pandemia y todo el mundo tuvo que confinarse, incluidos los adultos mayores. ¿Pero qué apareció ahí? Una nueva forma de relacionamiento a través de la tecnología. Entonces, evidentemente para los adultos mayores, más que para cualquier otro grupo de edad, adaptarse al manejo de la tecnología fue mucho más esforzado, fue mucho más nuevo. Y lo que empezó o lo que sucedió con muchas de las familias ventajosamente es que se apoyaban entre generaciones. Entonces ya no era el abuelito el que le enseñaba cosas al nieto, sino que era el nieto el que le enseñaba a utilizar la tecnología para mantenerse en contacto con los demás. Entonces a partir de ahí, evidentemente el apoyo, la red de apoyo familiar es sumamente importante en la calidad de vida que tienen los adultos mayores, en la inclusión que tienen los adultos mayores, no solo dentro del entorno familiar, sino con las amistades. El hecho de que un nieto le ayude a un adulto mayor a establecer una reunión de Zoom para encontrarse con sus compañeros, ya sea del grupo de envejecimiento activo saludable. Por ejemplo, hay grupos en el IES de adultos mayores, hay grupos en el 60 y piquito de adultos mayores, y hay grupos de amigos en realidad que se reúnen para hacer gimnasia, que se reúnen para conversar. Y en este momento, cuando pasamos por la pandemia, lo más difícil del confinamiento, pues las personas empezaron a relacionarse de esa forma, no era un contacto directo, pero trataban de mantener los lazos, porque evidentemente la sociedad y el mundo se dio cuenta que la red de apoyo, tanto familiar como social, hace que las personas en todos los grupos etarios mejoren su calidad de vida y su nivel de salud física y mental. Y eso, si vamos pensando desde las edades más tempranas, entonces eso lleva a vivir una edad adulta tardía más saludable indiscutiblemente. Claro, y más años de vida también. Ahora, ahí creo que hay algo importante, ¿no es cierto?, que considerar. ¿Cómo tienen que
enriquecer estos años de vida. Tú hablabas, y nos vamos a centrar ahora, creo que mejor en el envejecimiento normal, ¿no es cierto? Tú hacías una distinción entre este envejecimiento patológico que incluye todas aquellas enfermedades a las que son susceptibles las personas producto del envejecimiento, o enfermedades crónicas que vienen acarreando y que van a requerir una condición y una atención mayor. Pero si nos abocamos a este otro grupo de personas, a esta población que no tiene mayores enfermedades, sino las propias del paso de los años, este envejecimiento activo, saludable al que tú haces referencia, implica también el que pueden realizar muchas más actividades de las que antes se pensaba. Tú nos decías, antes había ese mito de, bueno, retirarse, aislarse, quedarse como ya guardadito en la casa, ya cumplió su ciclo productivo, ¿no? Pero ahora si hablamos de este envejecimiento activo, ¿qué consideraciones tenemos que tener en cuenta para que las personas que empiezan a atravesar esta etapa empiezan a vivir su edad adulta tardía plenamente, o sea, con gratificación, con gusto, sin esa sensación o sin ese pánico que muchas veces la gente siente a envejecer? Bueno, claro, el pánico viene cuando no tenemos un plan de acción, ¿sí? Aparece cuando buscamos información en nuestro cerebro y no encontramos la forma de resolver los conflictos. Entonces, muchas veces pensar también en toda aquella información que no es real, toda aquella información falsa sobre el envejecimiento, todos los mitos del envejecimiento, hace que las personas también se sientan condenadas a la soledad, al aislamiento y a la tristeza. Por años la sociedad ha creído que parte del envejecimiento es la depresión, y la depresión entra dentro del campo patológico. No es real que los adultos mayores como síntoma de envejecimiento tienen que estar tristes. Están tristes cuando no se pueden comunicar con alguien, están tristes cuando, por ejemplo, las deficiencias auditivas o las deficiencias visuales hacen que no sientan la seguridad total como para relacionarse con los otros. Entonces, lo que está sucediendo también ahora es que de la mano con regular la actividad física o las condiciones físicas, también se compensan estas deficiencias, ¿no es cierto? Se cambian de lentes, se utilizan audífonos, y esto hace que las personas puedan relacionarse con los otros. El escuchar lo que los otros están diciendo me permite entender cuál es la situación y puedo participar, ¿no? Que es lo que sucede mucho con los adultos mayores. A veces, como no escuchan muy bien, dejan de participar. Prefieren, como a veces no entienden o se confunden, prefieren no hablar porque sienten que se equivocan muchas veces, y eso repercute en la sensación de eficiencia y de eficacia que puede tener el adulto mayor. Entonces, cuando se corrigen este tipo de problemas con estos elementos sustitutivos, cuando de pronto se les colocan los audífonos, es mucho más claro lo que entienden, les va a dar mayor seguridad porque saben de qué están hablando y pueden transmitir los elementos de sabiduría a través de la experiencia y de la pericia a las nuevas generaciones. Y se incluyen también, ¿no? Se incluyen en la toma de decisiones. Recordemos que los adultos mayores adquirieron su independencia hace muchos años, fueron ejes fundamentales de sus familias y de su entorno, eran quienes decidían las cosas en casa, y perder de pronto ese lugar protagónico también hace que la persona sienta que ya va llegando el final de todo, ¿no? Cuando hablamos de la tercera edad, de la edad adulta tardía, es cierto que es la última etapa de la vida, pero no es el fin de la vida. Entonces, las personas cuando están cerca o próximas a retirarse, lo más saludable es que vayan buscando aquellas actividades que les satisfacen, que les hacen crecer como persona, y se establezca un plan de acción, ¿no es cierto?, en el que puedan incluir todas estas actividades individuales y también las actividades de relación con los demás. Porque es muy común ver, por ejemplo, que como ya no tienen un horario fijo establecido que cumplir, muchas veces la familia solicita el apoyo y la ayuda del adulto mayor en temas como administrativos, en temas de relacionamiento con los nietos, por ejemplo, que los recojan de la escuela, que les ayuden con algunas tareas durante la tarde, y eso hace que se vaya acopando también su horario de trabajo. Otro de los mitos que se ha desmitificado en esta época es que el adulto mayor tiene el tiempo libre y disponible para todo lo que la familia quiera. Quieras usualmente así, no, tú que no tienes nada que hacer, ayúdame con esto o apóyame con lo otro. El respetar los tiempos también hace que las personas puedan pensar en sí mismas y qué es lo que quieren hacer durante esta etapa de retiro, que en realidad se refiere al retiro laboral, productivo, pero no al retiro de la vida misma.
y de la sociedad. Los adultos mayores pueden seguir aportando, pueden seguir haciendo cosas. Es en este momento en el que tienen el espacio para hacer sus aportes a gran escala. Ya han hecho investigaciones, han conocido mucho de sus profesiones, de sus ocupaciones, y ya pueden expresarle al mundo con total seguridad y certeza cómo lo ven, ¿no es cierto? Y también se pueden hacer sugerencias acerca de cómo las otras personas están viviendo. Es cierto que es una época muy distinta a la que teníamos hace 20 o 30 años, pero las experiencias de vida también, y la sabiduría, el aplomo con la que el adulto mayor puede responder frente a las situaciones de emergencia también es muy importante, porque genera apoyo y solidez, confianza también en las nuevas generaciones. Que el padre pueda darle un consejo a su hijo, por ejemplo, no solo significa que estamos transmitiendo amor, sino que también estamos transmitiendo confianza y seguridad. Al padre cuando lo da, al hijo cuando lo recibe, y al hijo también cuando aporta en algunas decisiones con el adulto mayor. Con esto que tú estás mencionando, Saskia, entonces eso implica también un cambio de mentalidad en la sociedad, ¿verdad? Porque la sociedad muchas veces tiende a menospreciar a la vejez, ¿no? Como edad y como los aportes que pueden dar, porque piensas que ya la persona adulta no necesariamente tiene todo este bagaje de conocimientos, de sabiduría que tú nos decías, sino más bien un poco el hecho de decir, no, ya lo que está diciendo está pasado de moda y ya no sirve ahora, deje a las nuevas generaciones que vengan. ¿Cómo hacer ese cambio en la sociedad para entender que este envejecimiento activo implica no el rechazo hacia este grupo etario, sino también a introducirle en la vida de la sociedad? Claro, y es un trabajo sumamente complejo y requiere muchísimo esfuerzo, requiere de que las personas también consideremos particularmente que esta generatividad de conocimientos y de recursos que tienen los adultos mayores se ha construido precisamente a lo largo de la vida en la experiencia, y a través de la experiencia ese probar cosas y ese entender cómo funciona la vida también hace que en la respuesta emocional las personas tengan mucho que aportar. Es importante también entender, ¿sí?, que así como las nuevas generaciones tienen muchísimo interés en demostrar cómo funciona el mundo ahora, ¿sí?, el adulto mayor también tiene la necesidad de participar, porque somos seres humanos y todos tenemos en algún momento de nuestra vida la necesidad de expresar todo aquello que consideramos importante frente al mundo y a los demás. Entonces nos encontramos ahora con adultos mayores que son, por ejemplo, dirigentes barriales, nos encontramos con adultos mayores que a lo largo de su vida han hecho muchos trabajos, pero que se han quedado escondidos en un cajón, ¿no? Por ejemplo, si un adulto mayor tiene la iniciativa de publicar un libro, ¿sí?, con estos elementos que ha construido, hablemos de una escritora, de una poeta, que ha escrito sus poemas, que ha participado en algunos congresos, en algunos concursos, pero antes de la jubilación, antes del retiro, no tenía tiempo para dedicarse a esta producción, ¿no? Y eso se hace ahora. ¿Qué quiere decir? Que este producto se muestra frente al mundo con todos aquellos años de emociones, de experiencias, de episodios, de eventos de la vida que logran plasmarse ya en algo muy concreto, ¿no? Entonces sería un ejemplo de la inclusión. ¿Cómo podemos también ver al mundo de forma diferente? Por ejemplo, los adultos mayores están muy ávidos de entregar lo que conocen para que las nuevas generaciones se nutran de eso. O sea, no precisamente la intención de los adultos mayores es imponer los puntos de vista. Ocupar los espacios. Ocupar los espacios y no permitir la expresión de los demás. La construcción de un mundo armónico, la construcción de un mundo humano, porque hablamos mucho de la especie humana, pero a veces es importante ponerse a pensar qué tan humanos somos cuando no le permitimos a una persona expresar emociones y sentimientos, o porque es muy niño y lo que tiene que decir no es importante, o porque ya es un adulto mayor y lo que dijo ya no tiene relevancia. En estos casos estamos diciendo lo mismo, ¿no es cierto? Y además no se ha comprobado, por ejemplo, que durante las etapas etarias una sea mejor que la otra. Son etapas de la vida y nosotros las construimos de acuerdo a lo que consideramos necesario. La solidaridad, la empatía es fundamental de las generaciones
nuevas, porque estas generaciones nuevas tienen una experiencia diferente, por ejemplo, en el manejo y uso de la tecnología, que a lo mejor eso es lo que se le hace más difícil al adulto mayor. Pero en términos de valores, por ejemplo, de constancia, en términos de cultura, en cambio es el adulto mayor el que tiene el elemento sólido, ¿no es cierto? Que se logren compatibilizar entre las generaciones, que se logre acortar esa brecha cognitiva que de pronto se da en unos, los más jóvenes, por el uso de la tecnología y de las nuevas estructuras de vida, y en los adultos mayores por esta constancia de lo que consideramos como valioso, sería sumamente importante, ¿no es cierto? De esa manera, las relaciones interpersonales, las redes de apoyo familiar y las redes sociales van a fortalecerse también. Hemos hablado de la sociedad, de lo que necesitamos ir construyendo en la sociedad para ser inclusiva también en este sentido, porque mira que la inclusión se va diversificando en muchos aspectos y a veces nos quedamos solo con ciertos espacios de la inclusión, pero vemos que las personas adultas mayores también tienen que ser susceptibles de ella. Ahora, para el adulto mayor, ¿qué necesita el adulto mayor tener o desarrollar en sí mismo para empezar a vivir esta nueva etapa de su vida de esa manera que tú la estabas mencionando? Porque también implica un replantearse, ¿verdad? El mirar hacia atrás, el ver el camino recorrido y decir, bueno, ahora tengo esto por hacer, estos son mis recursos, esto es lo que yo quiero empezar a hacer. ¿Qué necesita para poder tomar estas riendas de su vida en esta nueva faceta que le toca vivir? Bueno, necesita ser escuchado. Primero, porque igual que todas las etapas etarias, la adultez tardía también supone un momento de incertidumbre. De aquí, ¿qué sigue? ¿No es cierto? ¿Qué pasa cuando nacemos? Cuando nacemos queda todo lo amplio por delante, ¿sí? Absolutamente todo. Tengo que empezar a construir mi plan de vida, a pensar qué voy a hacer, primero aprender a hablar, después a comunicarme con los otros. Si vamos a hablar de la movilidad, tengo que aprender a caminar para después correr y poder pararme firmemente sobre mis piernas. Cuando llegamos a la adultez tardía, en cambio, tenemos ya un largo camino que se ha recorrido, ya se han cumplido algunas metas. Estas metas, cuando se cumplen, llegan a ser logros, y tenemos otras que no, que están pendientes por cumplir. Entonces, cuando se llega a la adultez tardía, el adulto mayor empieza a replantearse, a hacer un balance de su vida, ¿no es cierto? ¿Qué fue para reconocer si la vida ha sido o ha salido de acuerdo al plan como se esperaba? O si la vida ha sido muy difícil y ha tenido que cambiar de dirección en algunas ocasiones sin el deseo de hacerlo. Sería así, ¿no? Sin el deseo de hacerlo. Tuve algunas circunstancias de conflicto, de problema, y tuve que cambiar los planes que tenía para mi forma individual o también para la relación de pareja, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento dicen, bueno, ya esta edad que sigue. Porque si es la última etapa de la vida, no se puede tampoco negar, ¿sí?, que de aquí va a quedar menos tiempo para lo que se quiera hacer. Tampoco se puede negar que van a haber cosas que no se puedan cumplir, ¿sí? Precisamente por esta sensación del tiempo, ¿no es cierto? Pero van a haber otras que sí. Y esas son las cosas en las que el adulto mayor debe poner énfasis. Lo que es posible concretarlo hoy. No por el sentimiento de desesperanza del envejecimiento, sino por la realidad. Esto es posible, este era mi sueño y es posible que lo concrete hoy. Por ejemplo, pasa, ¿no?, que ya formaron sus familias, ya educaron a sus hijos y ahora estos hijos están educando a sus hijos y ellos tienen el rol de abuelos en el que la relación con los nietos es mucho más diríamos fresca, más ligera, no tiene ese peso de la responsabilidad que tiene de la crianza de los hijos cuando fueron padres, y les permite disfrutar de esta relación de una manera mucho más amplia. Sí, precisamente porque es más flexible, ¿no? En cambio, lo que sucede ahí es que de aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me gustaría plantearme? ¿No es cierto? No como un plantearse desde cero, sino como una continuidad, aprovechando los campos de experiencia y de experticia que tienen los adultos mayores, que es el momento en el que se van a sentir más seguros y más confiados. Entonces tendrán menos errores, ¿no es cierto? Y evidentemente podrán ver
el fruto de lo que ellos construyeron, ¿no es cierto? Si son hábiles para alguna cosa y evidentemente quieren hacer o plasmar esas cosas en objetivos concretos, entonces sí lo pueden hacer, ¿no? Lo pueden ver como un espacio de realización personal, una etapa en la que ya no hay prisa, si no tienen necesidad de correr de un lado al otro, como sucede cuando estamos en la vida productiva, porque el tiempo siempre es corto, ¿sí? Pero una etapa también en la que al considerar su vida, consideren sus derechos como tal. Es decir, yo soy una persona individual que tiene todos estos elementos para trabajar y que ahora lo va a hacer a su ritmo, ¿sí? A su ritmo, y también que pueda contar con el apoyo de la familia, principalmente de la familia, porque la familia es la base de la sociedad. Si en las familias cambiamos esta idea, por ejemplo, de que de pronto hay que decidir por el adulto mayor, evidentemente esto no va a suceder en los casos en los que los adultos mayores están en envejecimiento patológico y han perdido la capacidad de decidir. Esa relación es otra. Por eso nos estamos refiriendo al envejecimiento activo y saludable, para trabajar con aquellos adultos mayores que no han perdido la capacidad de decidir, que tienen todavía la posibilidad en autonomía de responder por ellos mismos y que tienen la posibilidad de ir concretando aquellas cosas que no las pudieron hacer antes, ¿no? También no en ese escondido de la melancolía, es decir, yo hubiese querido hacerlo y lo hago ahora y no lo disfruto, ¿no? Sino como el hecho de que hoy voy a concretar aquellas cosas que no pude hacer y que hoy tengo la posibilidad de hacerlas y que me van a satisfacer como ser humano, que me van a dar un lugar, un reconocimiento como persona. Has hablado de estas nuevas alternativas, ¿verdad? Que las personas pueden empezar a realizar dentro de este nuevo ciclo de su vida, en el cual consideran aquellas cosas que les gustaría, que hubieran querido hacer y que ahora pueden hacerlo a su ritmo, a su tiempo y en su espacio. ¿Qué pasa con aquellas personas que también encontramos mucho y que cada vez se va dilatando más en el tiempo? Aquellas personas que siguen trabajando, que la jubilación no ha sido la opción, tal vez al cumplir los 65 años, o que más allá de eso, tienen 70 o qué sé yo, 75, y están tan activos todavía que siguen en el ritmo laboral. ¿Cómo? Pero sin embargo, físicamente, obviamente hay un detrimento de ciertas habilidades. ¿Cómo equilibrar esos dos aspectos? Bueno, evidentemente ahí se tendrían que incluir las adaptaciones al nuevo momento de la vida, ¿no? Las adaptaciones de pronto en el trabajo, porque hay muchas personas que no se jubilan precisamente por eso, porque su trabajo ha llegado a ser parte muy importante de la vida y sienten que una vez que esto no esté presente va a empezar ya el camino hacia el final, ¿no? Entonces, y además siguen con la fuerza, con la energía necesaria para aportar, o no desean jubilarse, sí, precisamente porque de pronto tienen una visión especial de lo que es el retiro o de lo que es la jubilación, pero si todavía tienen energía, si todavía tienen fuerza, lo que tocaría ahí es incluir igual, rutinas de estilos de vida saludables, ¿no es cierto? El ejercicio físico es muy importante. ¿Y por qué hablo precisamente de esto? Porque también otro de los mitos es que los adultos mayores ya no tienen que hacer ejercicio. Claro que sí. Sí, y necesitan hacer ejercicio que esté adaptado a su condición de vida, a sus capacidades de movilidad, a su condición de resistencia también, pero tiene que haber actividad física, sobre todo cuando todavía siguen trabajando, porque las posturas, dependiendo de la profesión en la que estén, pueden generar algunos problemas físicos. Entonces, si se sienten con esa necesidad de seguir trabajando, de seguir en la parte productiva y activa, hay que tomar medidas que les ayuden a prolongar el estilo de vida que están ejerciendo, pero que sea saludable. Bien, bien. Miren ustedes, hemos visto todo este recorrido que el envejecimiento en este siglo XXI les pone como un reto a los adultos mayores. Envejecer desde una manera activa, el plantearse actividades que a ellos les guste, el pensar en mantener su salud, el ejercicio físico, el cuidar el aspecto cognitivo, son ámbitos fundamentales para un envejecimiento apropiado, para que puedan seguir involucrados en la sociedad de una
una manera positiva y viviendo esta etapa de su vida a plenitud. ¿Sabes qué? Quiero agradecerte por habernos acompañado en Psicolife. A ustedes, amigos televidentes, también agradecerles por acompañarnos semana a semana, invitarles a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolife BC. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,